Gemeinsam mit Walter Ulbricht. El país, según sus líderes, triunfaba a base de pura fuerza de voluntad. Pero a pesar del duro trabajo y el entusiasmo, solo el apoyo soviético mantenía viva la economía. Alemania del Este no podía competir con la creciente prosperidad de Occidente. La gente del Este miraba hacia el Oeste con lo que podría llamarse añoranza. Les hubiese gustado tener las mismas comodidades, los mismos bienes, las mismas oportunidades. Y en lo que se llamaba socialismo en aquella época, veían un sistema que exigía sacrificios solo con promesas de futuro. Mientras las fronteras estuvieron abiertas, era relativamente fácil pasar al otro lado. Bastaba con subirse al metro y entrabas en otro mundo. Era un sistema de locos. Imagínese lo que es pasar del socialismo, entre comillas, al capitalismo en 2 minutos. Todos los meses, miles de alemanes orientales huían por la frontera abierta de Berlín y se refugiaban en la zona oeste. La mayoría de los refugiados eran jóvenes y preparados. Su partida estaba desangrando la economía de Alemania del Este. Un capataz de una fábrica en el este no sabía cuántos trabajadores le quedarían al día siguiente, porque parte de su plantilla le había abandonado. Había abandonado el este. Había abandonado el sistema para irse al otro lado. Por supuesto, en Alemania Occidental se esforzaban al máximo para que la gente que venía del este tuviese trabajo y una existencia cómoda. A medida que se fugaban sus habitantes, Ulbricht se puso nervioso. Urgió a Khrushchev para que reconociese a Alemania del Este como Estado soberano con control sobre sus propias fronteras. Khrushchev, fingiendo hacerle caso, intentaba ganar tiempo. La idea de un tratado de paz independiente con la RDA fue iniciativa de Ulbricht, que quería firmar tratados fijos para vincular políticamente a la RDA con otros países. Pero Khrushchev dijo que un tratado de paz independiente intensificaría la Guerra Fría. Ulbricht dijo que no podía haber una paz duradera en Europa hasta que los dos estados alemanes, oriental y occidental, fuesen reconocidos. Pero en Moscú no tenían prisa. El problema alemán debía esperar hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. John Kennedy inició su mandato en enero de 1961. En su campaña había abogado por una política exterior más fuerte. Kennedy accedió a reunirse con Khrushchev en Viena en junio de 1961. El presidente llegó tocado. Su invasión de la Cuba castrista en Bahía Cochino 6 semanas antes había fracasado. Khrushchev dedujo que Kennedy era débil y decidió abusar del nuevo presidente. Veía que el nuevo presidente era joven, sin experiencia, sobre todo después del fiasco de Bahía Cochinos, y que llegaba con una posición no muy fuerte. Dijo, mirad, ya han pasado muchos años y los países occidentales no hacen nada respecto a Alemania. El Tratado de Paz y en concreto Berlín Oeste. Así que voy a presionar mucho en este tema en la reunión con el nuevo presidente. Lo que Khrushchev decía era: tenemos rodeadas todas las tropas que hay en Berlín Oeste y podemos ocupar la ciudad cuando queramos. Y la respuesta de Kennedy fue:
Bueno, es posible, pero hemos luchado en la misma guerra mundial y están allí por la misma guerra mundial, por derecho propio. Se puso muy alterado, muy enfadado. Ese joven no quiere discutir conmigo un tema muy importante. Y eso le puso muy furioso. Influyó muchísimo en su actitud. Así que tenía sentimientos encontrados. Por un lado aceptaba que era duro, pero por otro decía que no era muy listo. Que no entendía bien la política de exteriores. La reunión fue poco productiva y cuanto más duraba, más evidente se hacía. Fue difícil, fue decepcionante. Nos dejó con una crisis en Berlín que seguía activa y que no había progresado nada. At the summer White House in Hyannisport, Massachusetts, Defense Secretary McNamara and Secretary of State Dean Rusk confer with President Kennedy on the increasingly ominous words and actions from Moscow. Premier Khrushchev's increase... Khrushchev había renovado su ultimátum y había aumentado el presupuesto de armamento soviético. Kennedy pidió a sus asesores que enumerasen las opciones militares de Estados Unidos. Era posible que solo hubiese dos alternativas: rendirnos o usar armas nucleares, lo cual podría muy bien significar la destrucción del este y el oeste. De modo que el presidente estaba ansioso por encontrar un término medio. En julio, Kennedy pidió al Congreso más fondos para defensa y llamó a filas a los reservistas. The source of world trouble and tension is Moscow, not Berlin. And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin. For the choice of peace or war is largely theirs, not ours. Of all the presidents in this Cold War period, De todos los presidentes en el período de la Guerra Fría, creo que el que sufrió más el tema nuclear fue Kennedy. Se lo tomó muy en serio y a veces temía que el señor le hubiese puesto en la tierra para iniciar una guerra nuclear. Pero no estaba dispuesto a dejar Berlín al precio que fuera. It would be a mistake for others to look upon Berlin because of its location as a tempting target. The United States is there. The United Kingdom and France are there. The pledge of NATO is there. And the people of Berlin are there. It is as secure in that sense as the rest of us. For we cannot separate its safety from our own. Dejó muy claro que pensaba defender el estado de Berlín Oeste y la presencia de sus tropas. Pero al mencionar eso notamos una cosa, que en su discurso decía que la línea que separaba Berlín Este y Berlín Oeste era una línea de libertad. No decía nada sobre la libertad de movimientos a través de esta línea entre Berlín Este y Berlín Oeste. Es un hecho que no pensábamos luchar por lo que los soviéticos hicieran en su lado de Berlín. Y es muy probable que Khrushchev comprendiese esa postura americana gracias al discurso de julio. A medida que empeoraba la crisis de Berlín, el flujo de refugiados pasó a ser un torrente. Creció el temor de que Alemania del Este se viniese abajo, arrastrando a las fuerzas de la OTAN y de Rusia a un enfrentamiento. Todo el mundo sabía que algo iba a suceder.